Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a seguir analizando la palabra. En este caso, vamos a seguir con el libro de Lucas. En el capítulo 9 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, y el poder de autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, seré de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies y impresionad contra ellos. Aquí ya había elegido a sus 12 discípulos eh, y les dio una misión. Antes les dio autoridad y los mandó. Recordemos que lo que Cristo hizo primero era atender a su pueblo, Israel, ¿verdad? Lo primero que hicieron fue visitar ciudades de Israel, judíos. Bueno, de hecho, la misma Biblia dice que en aquella época había judíos incluso entre los griegos. En Grecia, ¿verdad? En varias partes del mundo había judíos. Recuerden cuando el día de Pentecostés, como dicen, porque judíos de todo el cielo, de Capadocia, de Bitinia, así que tanto de Europa como de algunas partes de África y de Medio Oriente, no nada más había judíos en Israel, había judíos por todo el mundo conocido. Entonces, manda a sus 12 discípulos y si saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Entonces aquí van no convirtiendo gente, porque no lo mandó a predicar, lo mandó a sanar, ¿verdad? Aquí dice anunciando el evangelio, pero recordemos que todavía no existen cristianos, eran puros judíos. Bueno, entonces aquí la misión de los 12 discípulos era hablar sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Y sanar a las personas. Esa es la misión de los discípulos. Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros Elías apareció, otros algún profeta de los antiguos ha resucitado. Aquí Herodes era el gobernante creo que de Jerusalén, no, Galilea. Herodes gobernaba Galilea y Pilato gobernaba en Jerusalén. Ayer, algo interesante que me encontré ayer que estaba abriendo la Biblia de su mismo libro de Lucas. Encontré que dice hijo de un noble, que Jesús curó al hijo de un noble. El hijo del rey, pero ¿de cuál rey habla? No era Herodes, tampoco era Pilato. Entonces, que es muy interesante. Ayer que me encontré eso, habla de un rey, del hijo de un rey, pero ¿rey de dónde? Porque en esa época Israel no tenía rey, o sea, estaba gobernado por los romanos, pero no tenía un rey. Que Cristo es el rey, pero sí, pues no tenía un rey así tal cual como David o Salomón o Saúl. No había un rey como ese. Bueno, entonces, y dijo Herodes: ¿a Juan yo le hice decapitar? ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Procuró verle. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte en un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Cuando la gente lo supo, le siguió,
Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y enseñaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzó a declinar y acercándose a los 12 le dijeron: te despide de la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Aquí creo que fue la multiplicación de los panes. Entonces recordemos que Israel estaba no solo era pobre, sino también estaban enfermos. Por eso lo primero que hizo Jesús era mandar a sanar a la gente, ¿verdad? Sus enfermedades. Y le dijo: dádles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Entonces vemos como Dios con poco hace mucho, ¿verdad? Con lo poco que le demos nosotros hace mucho. En este caso le dieron 2 panes y 5 pesos. No, perdón, 5 panes y 2 pesos. Y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolo sentar a todos. Pues entonces aquí vemos como Dios se compadece del pueblo, ¿verdad? Creo que es cuando dice que no les manda a las aldeas porque van a desmayar porque están muy lejos todavía de alguna aldea. Entonces decide darles el de comer. Así lo hicieron, haciendo sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestos de pedazos. Aconteció que mientras Jesús era aparte, estaba con él. Bueno, entonces ahí acaba el primer pasaje del capítulo 9 de Lucas, la invitación de los 5.000. No es la primera vez que Cristo le da de comer a las personas. De hecho, la primera vez fue en la boda de Caná, pero por lo menos la primera vez que se registra la Biblia fue en la boda de Caná cuando convirtió el agua en vino, ¿verdad? Porque no había. Aquí ya convierte, eh, no convierte nada, pero multiplica los 5 panes y los 2 pescados para la alimentación de 5.000 personas. Luego vuelve a hacerlo de nuevo con otro tanto de personas. No me acuerdo si eran 5.000 más o algo así, pero sí eran muchas personas. Y lo vuelve a hacer 2 veces, ¿verdad? Entonces, 2 veces en el desierto con los panes y los pescados y una vez produciendo vino. La confusión de Pedro, la siguiente cosa se llama la confesión de Pedro. Recuerden que, bueno, me gustaría saber si alguno de ustedes entiende por qué Jesús le cambió el nombre a Simón, porque su nombre original era Simón, y esto se lo cambia por el nombre de Pedro. De hecho, el nombre en hebreo creo que es de hecho el nombre hebreo es otro, ¿verdad?
Pedro es un nombre latino, ¿verdad? Que así es como lo conocemos, pero el nombre que le puso, creo que de la misma Biblia dice el nombre que le puso Jesús, que significa Pedro. Eh, Cefas creo que es el nombre que le puso. De Simón le cambió Cefas, que significa Pedro. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿qué dice la gente que soy yo? Ahí respondieron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Entonces aquí de hecho no es la primera vez que reconocen a Jesús como el Cristo. De hecho el primero que hizo fue Juan el Bautista. Después Andrés y Jacobo creo que fueron los segundos en reconocer a Cristo, ¿verdad? Entonces, eh, Pedro, no sé por qué se hace un poco como, ¿por qué se resalta esa confesión que hizo Pedro? Porque no fue el primero fue Juan el Bautista. Los segundos fueron Andrés y Jacobo, los segundos que lo hicieron, que reconocieron que por el mismo Juan Bautista les dijo. Pero aquí no sé por qué a Pedro se le enaltece un poco solamente por religioso, cosa que no fue en el primero, ¿verdad? Fue prácticamente después de varios. Incluso la misma gente quería hacer el rey a Jesús, ¿verdad? Porque reconocieron que era el Mesías. Los mismos fariseos sabían que era el Mesías, pero no sé por qué Pedro se le hace un poquito de fiesta, un poquito de más por eso, ni siquiera fue el primero. Entonces, ahí está la confesión de Pedro. Entonces, versículo 21, ya otro pasaje, Jesús anuncia su muerte. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, sea despreciado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto, y resucita al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, lléguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera su vida por causa de mí la salvará. No se refiere, yo cuando leí este pasaje, cuando recién me había convertido, yo pensé que uno tenía que morir o que estaba en peligro de muerte o algo así. No, significa que debes dar tu vida mundana, tu vida de vicios, de deleites, eso significa perder esa vida, ¿verdad? Porque ganarás otra, aquí como dice. eh, y todo el que pierda su vida por causa de mí, esta la salvará. Su vida llena de pecados, llena de vicios, de maldad. La ganará, dice, este la salvará. Eso significa. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo, se destruye y se pierde a sí mismo? Dice, aquí dice Cristo, ¿por qué? ¿Qué gana el hombre, verdad? En el pecado, ¿qué gana viviendo en deleite? ¿Qué gana? ¿Verdad? Aquí se hace una reflexión Cristo, ¿qué caso tiene que llevan 30 años? Que vivan, incluso hay gente que ha muerto muy joven. Yo, de hecho, hace un poco había un youtuber eh, que fue asesinado. Obviamente vivió en pecado, vivió en fiestas, en barbitúrico y esas cosas, y fue asesinado por el mismo cártel. Parece ser que el de Jalisco. Entonces, y era muy joven, no tiene 30 años, y fue asesinado. Entonces, ¿qué caso tiene? Dice que el caso de vivir en deleites.
y bueno, muy corto. Porque el que se avergonzó de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria, y la del Padre y de los santos ángeles. Entonces aquí ya se advierte una advertencia, no es un mandamiento, es una advertencia que debemos reconocer, de reconocer como cristianos. De hecho aquí en México, no sé, en tu país, hay una institución que se llama INEGI, que hace cada 10 años creo una encuesta y te pregunta, una de las tantas preguntas es ¿qué religión eres? ¿Verdad? Entonces, no, creo que son varios, nada más el INEGI el que hace ese tipo de preguntas. Hace cuántos viven en tu casa, qué edad tienen, a qué se dedican, a ese tipo de datos. Aquí en México es una institución del gobierno que hace eso para hacer una estadística del conteo de población. Eh, no sé si en tu país hay algo así, pero incluso te preguntan de qué religión eres. Nosotros debemos de aceptar que somos cristianos más aquí. Incluso lo he visto también en el trabajo, que te preguntan de qué religión eres. Incluso ayer creo que estaba eh, haciendo una solicitud de empleo y también venía ahí que decía religión. Uno de los dos que tienes que llenar era religión, ¿verdad? Y esos son los momentos en los que uno tiene que para ser cristiano. Dice verso 27, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que vean el reino de Dios. Bueno, entonces aquí acaba el pasaje, pero el capítulo es muy largo, tiene casi 62 versículos, vamos a ver si lo acabamos. Eh, la transfiguración. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte oral. De hecho, es muy interesante porque estos tres se los lleva cuando les quiere revelar algo. Jacobo, Juan y Pedro. De hecho, el más espiritual de ellos era Santiago. De todos los apóstoles, el más espiritual era Santiago. Recuerde que fue el único que pudo ver que en el espíritu, en el mundo espiritual, la zarza que secó Cristo. O sea, cuando Cristo le dice, sécate, a una zarza le habla, ¿no? La maldice. En la maldición de la iglesia, de hecho, un pasaje. Cristo la maldice y se seca de inmediato, pero seca en el mundo espiritual, se seca de inmediato. Y eso es más evidente días después, ahora cuando en verdad se seca la planta. Entonces fue Santiago el que era más espiritual de todos ellos. No sé por qué a Pedro, Jacobo, cuál se los lleva. Pero hermanos, Juan y Jacobo puede ser que sean, de hecho estos tres fueron los primeros en conocer, los primeros en ser llamados. Tal vez sea por eso. Algunos dicen que porque eran personas de confianza de Cristo, algo así. Pero bueno, si analizamos el asunto, Juan y Jacobo y Pedro fueron los tres primeros en ser llamados. De hecho, los tres eran pescadores, que me parece que los tres Pedro eran pescadores. Juan y Jacobo me parece que también era pescador. Pero sí fueron los tres primeros en ser llamados, tanto así. De hecho, Juan y Jacobo fue el primero en ser muerto. Juan fue el último en morir. Pedro, bueno, fue en medio de todos ellos, pero parece ser que estos tres se lo llevan por haber sido los primeros tres discípulos. Revisen la Biblia, fueron los tres primeros. Fue primero Jacob y Juan fueron los primeros en ser llamados. Después Pedro. Bueno, entonces, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, cuáles eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria
y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y los varones que estaban con él. No dice exactamente dónde fue los otros 10, los otros 9, perdón. Y sucedió que apartándose de él dijo, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Llegamos 3 enramados, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, él oíd. Cuando se escuchó la voz, Jesús fue hallado solo. Ellos cayeron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Entonces aquí ocurre una cosa, una transfiguración. Decir que su apariencia cambia en otra. Ahora tal vez recuerden que el cuerpo de Cristo fue totalmente destruido. O sea, el cuerpo que tiene ahorita no es el que tenía cuando vino aquí en la tierra. ¿Verdad? Cuando nació como persona. Su cuerpo fue destruido totalmente. No quedó nada de él. Y tal vez lo que vieron Pedro y Jacob y Juan fue su apariencia real de Dios. En Apocalipsis dice que viste una túnica hasta los pies, con sandalias de oro, con un cinto de oro, ¿verdad? Barbado parece, y ya. Me vamos a dejar hasta aquí, es muy poco, pero me parece que tal vez luego o al rato haga alguna otra prédica. Vamos a dejar aquí por un momento, capítulo 9 hasta el versículo 36, muy largo, casi vamos a la mitad solamente. Pero es domingo, así que voy a poder aventar otras cosas. Dios te bendiga. Déjame tus comentarios si quieres que toque algún tema. Ahí anotan los comentarios. Dios te bendiga.